Muchachos, vamos a partir entonces con esta charla sobre herramientas de control de gestión, que particularmente vamos a hablar de los indicadores de gestión. Bueno, como les decía, mi nombre es Alejandro Elgueta, yo soy docente de la Universidad de Concepción, tengo un magíster en control de gestión en la Universidad de Chile, y esa es una de las áreas en las cuales me he especializado, aparte del área tributaria. Bueno, lo primero que les tengo que decir tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el foco del control de gestión? Nosotros lo que tenemos habitualmente es que la gestión empresarial, va a ser, en el fondo va a englobar todo el conjunto de actividades que realiza una organización. Una organización siempre va a ser un conjunto de humanos, un conjunto de personas que coordinadamente interactúan para conseguir ciertos objetivos. Esos objetivos inicialmente están en la mente del dueño, del creador de la empresa, ¿ya? Que siempre, toda empresa tiene un dueño que partió el negocio, ¿ya? Y en la medida que ese negocio fue teniendo éxito, le fue yendo bien, esa idea tuvo que ser traspasada a otras personas que fueron colaborando con la persona que partió con el negocio. Entonces, en el momento que empieza ese proceso en el cual nosotros tenemos que incorporar a más personas a la gestión del negocio, va surgiendo lo que se denomina el problema de agencia. Por cuanto todas las personas tienen de alguna forma intereses diversos, distintos, y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que cada persona va a tener énfasis en la gestión que son distintos de los que puede tener el dueño. Y el dueño, evidentemente, lo que va a querer es tratar de que las personas actúen, se comporten en el negocio de la forma como él lo haría. Y eso nunca es así, o es muy difícil de lograr porque hay una diversidad de intereses. Entonces, desde que surge la incorporación de una persona adicional al negocio, aparte del creador y del dueño, nosotros vamos a estar en presencia del problema de agencia. Y en la medida que surge el problema de agencia, inmediatamente surge el problema de control. Porque el dueño va a querer alinear el comportamiento de esta persona que lo acompaña en función de los objetivos que él tiene. Y eso es un problema de control. Siempre el problema de control va a ser un problema de alineamiento. De alguna forma, establecer intereses que sean compartidos por las partes que trabajan en esa organización. Y ese es el foco hacia donde nosotros apuntamos. Entonces, el control de gestión visto desde la perspectiva moderna es un control que tiene que abarcar todo el quehacer de la organización y tiene que tener un foco puesto en las personas, en cómo alineamos a las personas que participan en esa organización. Imagínense una empresa pequeña que pueda tener 4 o 5 personas que trabajan juntas, ya tenemos 4 o 5 problemas de agencia. Tenemos que buscar alinear esos comportamientos. Imagínense una empresa que tiene 10.000 personas trabajando. Tiene un problema de agencia gigante. Entonces, en la medida que más personas trabajan en una organización, colaboran, cooperan para conseguir esos objetivos, vamos a tener un problema de agencia más grande. Y por lo tanto, el gasto, entre comillas, o la inversión en control va a ser mayor. Entonces, aquí, en el tiempo, nosotros vamos a ver que han surgido múltiples herramientas para alinear, múltiples. Vamos a hacer mención de alguna de ellas. Quizás de las más modernas y que ha tenido harto énfasis los últimos, yo diría, 20 años, tiene que ver con instaurar los denominados KPI o Key Performance Indicators, que son indicadores de gestión de desempeño. Y esos indicadores son los a los cuales yo voy a hacer énfasis hoy día. Vamos a ver distintos tipos de indicadores, pero vamos a ver con especial énfasis a aquellos indicadores de gestión. Porque todo negocio tiene de alguna forma ciertas áreas críticas a las cuales tiene que enfocarse. Siempre va a tener áreas de desempeño que van a ser críticas a la hora de evaluar su evolución y su gestión. Y en aquellas áreas críticas es donde nosotros tenemos que poder indicadores que nos permitan entregar o medir cuál es ese desempeño, ¿ya? Entonces,
Este proceso de control, lo primero que tenemos que tener claro es que es un proceso que abarca toda la organización y no es un proceso que esté al final de algo, sino que tiene que ir ocurriendo de manera continua, constante, siempre en el quehacer de la empresa. Como que la analista jefe fuera... El propósito, como les decía, del control de gestión es alinear comportamiento. Que no se nos olvide eso, porque eso es central en esto. Entonces, cualquier herramienta de control de gestión tiene que buscar lo mismo, alinear comportamientos. Los indicadores también deben buscar ello, alinear los comportamientos. Y fíjense usted que los indicadores, como su nombre lo indica, el de ser indicador, el de indicar algo, también va a generar un efecto sobre las personas que son de alguna forma evaluadas con esos indicadores. Cuando uno instaura un indicador en una organización, lo que está haciendo es señalizando a todas las personas que están ahí qué es lo importante. Y las personas instintivamente se van a alinear en función de aquello que se está midiendo. Entonces es importante el indicador. Muchas veces es tan importante saber qué mido, porque aquello que no estoy midiendo lo estoy dejando fuera del radar del alineamiento de las personas. Entonces es crucial escoger bien qué es lo que voy a medir, porque así como elijo algo que mido, estoy también escogiendo muchas otras cosas que no estoy midiendo y esas cosas van a ir quedando fuera del radar. Entonces, generalmente lo que va ocurriendo es que en la medida que instauro indicadores, voy a ir poniendo foco en el comportamiento de las personas hacia esos indicadores, los voy a ir conduciendo hacia esos indicadores que yo estoy estableciendo en la organización. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tener claro es que el control de gestión busca alinear comportamientos y todas las herramientas que se utilicen para ello, sean indicadores, sean auditorías, sean procesos de revisión, sean procesos de supervisión, tienen que buscar lo mismo, alinear comportamientos. Entonces, en este proceso de generar herramientas que nos permitan alinear comportamientos, hay cinco fases que fueron desarrolladas hace más o menos unos 30 años y que no han perdido vigencia porque tienen una secuencia que es muy útil para que nosotros podamos establecer un espacio de gestión adecuado para el desempeño. El primero de ellos tiene que ver con la definición de estándares. Y la definición de estándares es ver más o menos con qué regla voy a medir las cosas, o sea, contra qué me voy a comparar, cuál va a ser aquel óptimo que voy a buscar. Si yo creo un indicador, tengo que inmediatamente ver contra qué lo voy a comparar, qué para mí va a ser bueno, qué para mí va a ser malo. ¿Ya? Eso es importante. No basta el indicador por sí solo, sino que tiene que ir acompañado de cuál es el estándar de medición que ese indicador va a tener. Y eso generalmente lo hago mirando la industria y mirando la historia de mi propia organización. Yo cuando estoy inserto en una determinada industria, en alguna determinada área de negocio, voy a poder observar a mi alrededor quiénes son mi competencia, con quiénes yo estoy participando de un determinado mercado y poder ver qué variables críticas esas empresas miden o esas empresas de alguna forma buscan conseguir con su gestión. Y ahí me voy a poder analizar si yo puedo estar dentro de esos rangos, dentro de esos estándares. Y también tengo que mirar mi historia, tengo que ver cuál ha sido mi desempeño. Si ya llevo un tiempo en determinada área, tengo que ver, bueno, qué datos puedo obtener de esa historia para poder fijar ciertos estándares. ¿Qué es lo que habitualmente, por ejemplo, se hace cuando uno desarrolla un presupuesto? Los presupuestos son una herramienta súper útil para, de alguna forma, ir midiendo el desempeño de una organización y que generalmente se hacen en base a la historia pasada. Si un año cumplí con 1000 pedidos, al año siguiente generalmente me pongo una meta, un estándar de tener 1100 pedidos, ¿ya? O sea, me voy referenciando a mí mismo en función de mi propia historia. Entonces, yo puedo referenciarme en función de la competencia, en función del mercado donde estoy, o puedo referenciarme en función de mi propia historia.
¿ya? Pero es súper importante eso, establecer estándares sobre los cuales van a operar los indicadores. Luego, en una segunda fase, tengo que establecer mediciones. Las mediciones son, de alguna forma, los indicadores. ¿Cómo voy a medir? ¿Ya? El indicador va a medir algo, va a medir un objetivo que yo voy a definir en esos estándares que propuse. Esos estándares, dicho de otra forma, es poner objetivos que yo quiero conseguir. Y la medición es el indicador que va a medir ese objetivo. Y esos indicadores pueden ser, como vamos a ver un poco más adelante, de diferentes naturalezas, pero en general, aquellos indicadores que me permiten medir objetivos, los vamos a llamar indicadores KPI, ¿ya? Key Performance Indicator, porque también hay otros indicadores que miden otras variables, otros elementos dentro de la gestión. Pero si está midiendo objetivos de desempeño, van a ser KPI. Luego, la fase siguiente es evaluar el desempeño. O sea, comparar el resultado de la medición que realicé, o sea, qué resultado me entrega el indicador, y compararlo con el estándar que tenía, el estándar que había determinado, ya sea mirando la competencia o mirando mi propia historia. Y al comparar, al evaluar, voy a determinar si mi desempeño está por arriba, está alineado o está por abajo de lo que yo había estimado. Luego de evaluar ese desempeño, puedo hacer una asignación de recompensas, puedo premiar el esfuerzo. Y eso es sumamente importante, porque el premio al esfuerzo va a condicionar el comportamiento. Si yo recibo un premio en función de lo que estoy realizando, voy a generar que las personas busquen ese premio. Y al buscar ese premio van a ir empujando este proceso, esta gestión en función de aquello que yo empecé a medir. Entonces, de alguna forma, la asignación de recompensas le entrega más energía al sistema, más energía al cumplimiento de los indicadores que he establecido. Y luego, como una fase 5, podríamos hablar de creación de un ambiente relacional adecuado, donde de alguna forma, se establezca un clima, un trabajo en equipo que vaya en línea con los indicadores y con la gestión que quiero yo apoyar, ¿ya? Con este sistema. Bueno, esas 5 fases un poco están siempre presentes, ya hay otros modelos que plantean otras, pero más o menos esos 5 elementos siempre están como fases para poder desarrollar un adecuado proceso de control. Ahora, el control de gestión, como yo les decía, busca alinear y busca, de alguna forma, evitar que se produzcan ciertos problemas en la gestión, como son el desalineamiento vertical, que es cuando tengo problemas entre áreas de un mismo negocio, muchas veces áreas que tienen el mismo nivel jerárquico, pero que tienen que cooperar para conseguir ciertos objetivos. Y muchas veces no cooperan, a veces compiten o a veces se ponen trabas unos a otros porque, bueno, porque simplemente se ponen mezquinos con el esfuerzo. ¿Ya? Eso pasa muchas veces, en muchos lados, porque a veces el premio lo recibe un grupo y el otro se siente perjudicado, siente que tiene que hacer el trabajo, pero que no recibe ningún premio. Entonces se generan ciertas tensiones, y esas tensiones se llaman desalineamientos verticales. También tenemos los desalineamientos, la desarticulación horizontal, que tiene que ver con problemas entre alguna jefatura y las personas que están al mando bajo esa persona que está mandando. Porque ahí se pueden también haber divergencias de intereses o divergencias muchas veces en la recompensa, y eso genera que también surjan problemas de desarticulación horizontal. Problemas de medición. Los problemas de medición generalmente se dan porque medimos cosas que no son relevantes, porque ponemos el foco en cosas que no son lo sustantivo para la empresa. Pérdidas de foco, muy en la mano con un problema de medición. Si yo estoy midiendo mal, voy a generar que el foco de la organización se vaya hacia otro lado, y eso va a perjudicar el desempeño. Y problemas de motivación, porque si estoy midiendo mal, si estoy yéndome por un foco distinto, si estoy entregando incentivos inadecuados a personas o de forma inequitativa, dependiendo del desempeño, voy a generar problemas de motivación. Y eso también me va a afectar el rendimiento de la empresa. Entonces, dicho esto, ¿qué herramientas tenemos para generar un proceso de control de gestión adecuado? Tenemos varias.
El primero de ellos es la planificación estratégica, que es muy importante y lo coloco siempre al principio, porque tiene que ver con definir con claridad qué es lo que quiero conseguir, cuáles son los objetivos que busco alcanzar. Y eso es lo primero que cada uno de ustedes debería hacer en sus propias empresas, en las organizaciones que dirigen. No importa que sean empresas pequeñas, de repente la gente piensa que el proceso de planificación estratégica es algo para empresas grandes, y no es así. Una empresa pequeña tiene que tener suma claridad respecto de qué es lo que quiere conseguir. ¿Ya? Yo sé que muchos dirán, bueno, quiero conseguir dinero, quiero ganar plata, quiero que el negocio rinda. Obvio, si todos quieren eso, pero ¿qué es lo que quieres en lo específico en términos de cuántos productos quieres vender, qué nivel de margen quieres obtener, qué nivel de cobertura quieres obtener para tu negocio? Es importante que que tengas objetivos claros. En la medida que tienes objetivos claros, vas a poder alinear al resto en pos de esos objetivos. Y una de las cosas más importantes que tienes que determinar es la propuesta de valor. Es qué le ofreces al cliente. ¿Qué le ofrezco al cliente? ¿Qué atributos de valor le ofrezco al cliente? ¿Por qué el cliente me tendría que preferir a mí y no preferir a otro? Eso es sumamente importante y te lo tiene que responder un adecuado proceso de planificación estratégica. ¿Qué le ofrezco al cliente? Y esto es clave porque en función de qué le ofrezco al cliente yo puedo alinear todas las restos de las herramientas en pos de que la organización busque entregarle al cliente aquello que hemos definido como importante. Luego tenemos los procesos de presupuestación, los presupuestos. Y los presupuestos no es más que determinar cuánto dinero vamos a disponer en diferentes áreas de la empresa. Partiendo desde un presupuesto de caja para saber cuánto me va a entrar, con un presupuesto de ventas, y bueno, viendo cuál va a ser mi presupuesto operativo, de gastos, de remuneraciones, y también presupuestos estratégicos donde yo puedo desarrollar iniciativas estratégicas que apoyen la gestión. Entonces, pero primero tengo que tener la planificación para poder saber dónde pongo el foco del presupuesto. ¿Ya? También tengo que asignar recursos a través de una serie de herramientas para asignar esos recursos, ya sea a través de incentivos o de otras formas. Tengo que entonces saber a dónde me quiero dirigir para poder asignar esos recursos. Tengo que poder medir el desempeño y desarrollar herramientas para medirlo, ¿ya? Para saber qué tan bien o qué tan mal estamos realizando lo que hacemos. Tenemos que establecer evaluaciones y recompensas para premiar. Tengo que a lo mejor elaborar mapas estratégicos para mapear estratégicamente lo que la empresa realiza. A lo mejor realizo cuadros de mando, tableros de control, que son más pequeños que los cuadros de mando más operativos. Generalmente el cuadro de mando es de nivel estratégico. Tengo que desarrollar ciertos niveles de liderazgo. Tengo que trabajar la cultura organizacional, que es ese sistema de creencias que toda organización posee. Tengo que a lo mejor implementar auditorías en determinadas áreas para efectuar controles aleatorios y sorpresivos que permitan que las personas ahí a lo mejor no se porten de manera irregular, ¿cierto? Y disminuir la posibilidad de fraude. Tengo que establecer relaciones de confianza, porque hay muchas áreas en las cuales no voy a poder medir todo, sino que voy a tener que confiar en las personas, y para eso voy a tener que establecer relaciones de confianza que se vayan construyendo en el tiempo. O bien puedo desarrollar indicadores o KPI para medir aquello que considero que es relevante. Y la RCE, que es la responsabilidad social empresarial, que también nos entrega elementos de alineamiento. En general, si la empresa se porta bien, lo que ocurre es que las personas que colaboran al interior de la organización se portan bien con ella. O sea, si yo soy un buen ciudadano como empresa, las personas que trabajan conmigo también van a ser buenos ciudadanos con esa empresa. Entonces, buscamos en definitiva que todo esté alineado desde la misión del negocio hasta el sistema de recompensas que esa organización entrega. Tenemos entonces ahí varias herramientas que uno puede implementar para desarrollar este proceso de alineamiento. Vamos a poner el foco ahora en los indicadores. Los indicadores que nos van a permitir medir y evaluar ciertos niveles de gestión. Entonces, lo primero que hay que decir es que los indicadores me van a permitir tener una aproximación cuantitativa a la realidad. Y ojo, es una aproximación, no es la realidad. ¿Ya? Simplemente es llevar a un número
a un número, ciertos elementos o factores que la empresa está llevando a cabo para poder ver si es que los objetivos que planteé se están cumpliendo o no. Entonces, algo importante, no puedo crear indicadores de gestión si primero no creo objetivos. Lo primero que se debe hacer es crear objetivos estratégicos, es definir qué es lo importante para mí. Si usted tiene su negocio, su pequeño negocio, su emprendimiento, lo primero que tiene que hacer es definir, ojalá todos los años, cuáles son esos 4 o 5 objetivos que usted tiene y que usted desea cumplir. Y una vez que tenga esos 4 o 5 objetivos, estoy dando 4 o 5 por dar un número, pero pueden ser 2, 3, 1 o 10. En general es bueno tener no más allá de 5 objetivos estratégicos importantes. Pero una vez que tenga esos objetivos estratégicos, bueno, ahí recién puedo pensar en cómo medir el cumplimiento de esos objetivos. No se coloca la carreta delante de los bueyes. Aquí los bueyes van primero, y los bueyes significan objetivos, fijar objetivos. Y luego se fijan los indicadores en función de esos objetivos. Así que eso tiene que quedar claro. Primero objetivos y luego los indicadores. No al revés. Hay personas que quieren medir algo y plantean indicadores, pero nunca se preguntan por qué quieren medir eso que dicen que quieren medir. Primero es el cuestionamiento de qué queremos medir y luego vemos la forma de medirlo. Como les decía, es una aproximación cuantitativa a la realidad. Y el indicador puede ser un número, un simple número, o puede ser una fórmula, o una razón matemática, un A dividido por B, que puede ser también una razón simple compuesta. En general, se busca que el indicador sea lo más simple posible. Lo más simple, no fórmulas, no vamos a colocar aquí el cuadrado del binomio, no, algo simple, un número, un porcentaje, una razón que me permita rápidamente saber en qué nivel estoy de cumplimiento. También puede haber una relación entre dos cantidades, que generalmente cuando quiero evaluar, digamos, que también lo estoy haciendo a nivel de la aceptación de los clientes, uno generalmente evalúa qué porcentaje de clientes me evalúa positivamente sobre el total de los clientes que yo tengo o total de los clientes que yo he logrado encuestar. Y ahí estoy generando una razón, una proporción, una participación, donde puedo evaluar cuántos del total de las personas, de mis clientes, me están evaluando positivamente. Entonces, los indicadores por sí solos, por sí mismos, no son lo relevante. Lo relevante, vuelvo a decir, son los objetivos y el resultado del indicador. El resultado del indicador, sobre todo cuando ese resultado se compara con alguna meta. Y esas metas son las que yo debo definir también en función del contexto histórico de la compañía o en función del contexto comercial o competitivo en el cual estoy inserto. Aquí tengo un comentario de Claudio, dice, concluyendo en que los indicadores se construyen sobre la base de variables que generan determinados resultados. ¿Cómo concluir en el reconocimiento de variables representativas y reales que me permitan concluir y tomar decisiones conforme a ello? No entiendo bien la pregunta. Dice, ¿cómo concluir en el reconocimiento de variables y reales que me permitan concluir y tomar decisiones? Bueno, lo primero que te puedo decir, Claudio, es que lo más relevante para una organización es saber si está cumpliendo con la promesa que le ofrece al cliente. Y eso abre el espacio para preguntarse qué le ofrezco al cliente. ¿Por qué el cliente me tendría que preferir a mí y no preferir a otro? Entonces, si yo tengo claridad respecto de qué ofrezco, tengo que medir aquello. Y lo tengo que medir en función de preguntarle al cliente, de evaluar si el cliente está conforme con el servicio que le entrego. Porque pasa muchas veces que hay empresas que le ofrecen A al cliente, pero el cliente no te compra por A, te compra por B o te compra por C. Y yo creo, y pues, muchos creen que le están comprando por A y no le están comprando por A. Entonces, es súper relevante saber por qué me compra el cliente. Y eso es evaluar la propuesta de valor. Por ejemplo, si yo le ofrezco al cliente el precio bajo, o tengo que ver y compararme con otros y saber si es que mi precio es realmente el más bajo del mercado en el cual estoy participando.
Si yo le ofrezco al cliente rapidez, por ejemplo, tengo que medir qué tan rápido soy en la entrega del servicio. Si yo le estoy ofreciendo al cliente cumplimiento de plazos, en el caso de constructoras, por ejemplo, empresas que prestan servicios, bueno, tengo que evaluar si yo cumplo los plazos que prometí. Si yo prometí que la obra la terminaba en 15 días, ¿cumplí los 15 días? ¿Los terminé a los 15, a los 14, a los 16, a los 18? Tengo que tener un indicador que permita evaluar eso. Yo partiría de ahí. Siempre lo más crítico, lo más relevante para una empresa tiene que ver con las variables que tienen que ver con su propuesta de valor, con tener claridad de qué ofrece al cliente. Si tengo claridad de lo que ofrezco al cliente, puedo medirlo. Y si puedo medirlo, puedo tener una información súper valiosa para saber en qué pie estoy a la hora de competir. Bueno, espero que haya contestado lo que esperaban, pero bueno. Siguiendo. La idea, entonces, de los indicadores es ver, caracterizar el éxito de un sistema, evaluarlo. En el fondo, evaluar qué tan bien lo estoy haciendo, qué tan mal lo estoy haciendo, para ver si tomo medidas correctivas. ¿Ya? Entonces, la idea es que me entregue información para poder hacer comparaciones, elaborar juicios, analizar tendencias o predecir cambios, sobre todo para corregir el rumbo y poder de alguna forma orientarme de mejor manera a lo que estoy haciendo. Eso es lo que debiesen permitir estos indicadores. ¿Ya? Entonces los indicadores nos ayudan en el desempeño, ¿ya? Pero por sí solos no son relevantes, ¿no? Que es en función de cómo los comparo y cómo los evalúo en función de los objetivos, lo relevante a la hora de plantear estos indicadores. Nosotros, si miramos como un proceso la gestión, vamos a ver que en general las organizaciones tienen insumos, por un lado, tienen procesos de transformación, de generación de un servicio o de generación de un producto, entregan un producto o un servicio, y ese producto o servicio les entrega algún resultado de naturaleza generalmente financiera. Entonces nosotros podemos medir y tener indicadores que a nivel de los insumos busquen medir la eficacia de esos insumos, qué tan eficaz son esos insumos para conseguir el proceso en el cual participan, qué atributos de calidad pueden tener esos insumos que sean necesarios para que el proceso funcione bien, y qué tan eficientes son esos insumos, ¿ya? O sea, cuánto me están rindiendo. Siempre la eficiencia es una comparación entre lo que el insumo entrega y lo que era esperado que entregara, una comparación entre un estándar y la eficiencia real y el resultado real. Y eso también lo puedo replicar a nivel de proceso. Puedo ver la eficacia de los procesos que realizo, puedo ver atributos de calidad de esos procesos, si que son procesos rápidos, si que son procesos limpios, si que son procesos que cumplen los periodos de entrega, por ejemplo. Y también puedo ver la eficiencia. ¿Cuál es la diferencial que se produce entre lo que el proceso genera como un posible ingreso versus lo que es costos que ese proceso tiene? Y a nivel de producto también puedo ver la eficacia que tiene el producto en términos de su impacto en las ventas, puedo ver los atributos de calidad que ese producto tiene o servicio y ver si esos atributos van en la línea con lo que le ofrezco al cliente a través de la propuesta de valor, y puedo ver también la eficiencia, si es que esos productos vale la pena que sigan siendo producidos en función del precio de venta y en función de los costos. Y a nivel de resultados lo mismo, evaluar la eficacia, la eficiencia y las externalidades que el resultado pueda generar, sobre todo si es que generan impactos a nivel de residuos o de contaminación. Entonces, ¿qué características deben tener los indicadores para ser usados como herramientas de gestión? Primero, que tienen que ser relevantes y útiles para tomar decisiones. ¿Cuáles van a ser relevantes? Como les decía, sobre todo los que tengan que ver con los objetivos que planteo y sobre todo con aquellos que tengan que ver con el cumplimiento de la propuesta de valor. Esos son, desde mi punto de vista, siempre los indicadores más relevantes para un negocio. Luego, deben ser susceptibles de ser medidos. Y para eso, bueno, en general casi todo puede ser medido. El problema muchas veces es tener los instrumentos, las herramientas para medir. Uno, por ejemplo, debiese medir siempre el nivel de satisfacción que el cliente tiene respecto del servicio o producto que entrego. Y eso implica muchas veces tener instrumentos de medición donde yo le pregunto al cliente,
que haga encuestas, aunque sean encuestas simples, pero para poder saber su opinión. No basta con medir desde mi lado, desde lo que yo entrego. Tengo que ir a buscar la respuesta del cliente, el sentir del cliente. Y eso implica muchas veces elaborar ciertas encuestas. Y ahí muchas empresas se frenan porque no hacen ese proceso y miden su gestión solamente con datos internos. Y no van a medir su gestión en función de datos que puedan obtener desde el cliente. Así que ahí hay un consejo, y eso ustedes lo pueden hacer. Ahora, cuando uno tiene un negocio chico y lo atiende directamente, uno tiene ahí la retroalimentación, pero cuando ya uno no puede estar 100% ahí y tiene que confiar en otras personas, esa retroalimentación no se tiene, o se va perdiendo, o se va haciendo más difusa. Por lo tanto, es bueno tener ciertos instrumentos de medición que me permitan saber si estoy cumpliendo con el cliente. Tercero, libre de sesgo estadístico. Ahora, esto de libre de sesgo es un óptimo, es un deseo, porque en general todas las cosas tienen sesgo, no hay nada que no lo tenga. Uno realmente dice, no, que el número no tiene sesgo. Sí, pero la escala con la cual se mide sí tiene sesgo, porque hay una persona que define cuál es esa escala. Entonces, de alguna forma es muy difícil que esté libre de sesgo. Ahora, lo que se busca en el fondo es disminuir ese sesgo estadístico o personal. El estadístico se puede lograr a través de tener un buen muestreo, o tener, digamos, una buena toma de datos, ¿ya? Ahora, como cuarto punto, tienen que ser aceptados por la organización. Eso es importante. La aceptación tiene que ver con que las personas que trabajan en la organización sientan que esos indicadores le pertenecen. O sea, que no es solo una imposición desde arriba, sino que es algo que ellos también lo hacen propio. Y si lo hacen propio, van a buscar conseguir los resultados que esos indicadores buscan. Así que eso es muy relevante. Y eso en general siempre es así en todo orden de cosas. A nosotros no nos gusta que nos impongan cosas, a nadie. Y por lo tanto, tenemos que lograr de que los indicadores ojalá también surjan de un proceso de conversación donde podamos establecer en conjunto aquellos indicadores más precisos para medir el desempeño de una empresa. De esta forma logramos que se hagan propios y por lo tanto logramos que se alineen los esfuerzos. No olviden que estamos buscando alinear. Y para alinear uno no va a alinear por la fuerza. Aunque algunos creen que logran alinear a alguien por la fuerza. No es así. Siempre se va a alinear. La mejor forma de alinear es cuando la persona entrega la aceptación, la persona quiere. Tiene que ser justificable en su relación costo-beneficio, evidentemente, que yo puedo querer tener muchos indicadores o determinados indicadores que a lo mejor preguntarle cosas al cliente, pero si no tengo suficientes recursos para poder hacerlo, puede que sea demasiado costoso en función del beneficio que me entrega. ¿Ya? Entonces ahí tengo que ir evaluando, tengo que ir viendo qué es lo que puedo medir en función de los recursos que dispongo también. Y sexto, como de lo más importante, que sea fácil de interpretar. Los indicadores, ojalá lo más simple posible. Lo más simple. Bueno, las razones para medir, ya hemos hablado un poco, en el fondo porque las empresas necesitan implantar su estrategia. Implantar estrategia significa cumplir, y cumplir con lo que yo ofrezco al mercado, a los clientes. ¿Ya? Porque tengo que tomar decisiones, evidentemente apoyándome sobre algo que no sean simples intuiciones, aun cuando las intuiciones son muy valiosas, porque necesito generar caminos de mejora, porque tengo que corregir errores, porque tengo que analizar tendencias, porque tengo que mejorar productividad, establecer compensaciones, porque tengo que de alguna forma evitar ciertos niveles de riesgo. Ya hay múltiples razones por las cuales debo medir. ¿Qué tengo que tener claro a la hora de formular indicadores? Como les decía, y vuelvo a reiterar, lo primero, tener claro los objetivos. ¿Para qué quiero los indicadores? ¿Qué quiero medir? ¿Qué es lo relevante para mí? Segundo, tener claro las temporalidades en los cuales quiero alcanzar los objetivos. ¿Ya? Hay objetivos que a lo mejor son de corto plazo, son de 30 días, o son de una semana, o pueden ser de 2 meses o de un semestre. Ya, la temporalidad es importante porque así eso me entrega la frecuencia con la cual voy a medir. ¿Ya? Entonces hay objetivos que se tienen que ir evaluando todos los años, otros que se tienen que ir evaluando todos los días. Entonces es importante eso, tener claro la temporalidad para ver cómo voy a ir midiendo, con qué frecuencia voy a ir midiendo. Tercero, las metas deben ser desafiantes pero alcanzables, eso es clave. La meta de un indicador, para que genere motivación, tiene que ser desafiante, o sea, la persona tiene que sentir
de que le implica un esfuerzo conseguir esa meta. A los humanos en general les gusta tener que realizar esfuerzos sobre cosas alcanzables. Ahora, si tengo que esforzarme sobre algo que percibo como inalcanzable, lo que voy a hacer es ahorrar el esfuerzo. Si la persona ve que es demasiado alta la meta y de que haga lo que haga no llega a ella, esa meta no lo va a motivar. La persona va a frenar y a ahorrar su esfuerzo, porque somos seres ahorradores de esfuerzo, como buenos mamíferos. ¿Ya? Nosotros no vamos a gastar recursos en aquello que consideramos que es inalcanzable. Por lo tanto, las metas, no se trata aquí de poner metas de que el que pone metas más desafiantes es el que más gana. No, no ocurre así. Aquí tienen que ser las metas, tiene que haber un cierto feeling, un tino, en que las metas sean desafiantes, ¿cierto? Pero que las personas perciban que las pueden lograr. Esas son las metas que logran realmente el mayor, que logran entregar la mayor energía, digamos, a las personas. Y deben ser, ojalá, acordados para que sean aceptados. Eso es importante. Eso está bien medido en términos de que un proceso participativo nos permite generar mejores indicadores que logran más adherencia por parte de las personas. En el caso de los indicadores no financieros, generalmente lo que es financiero, medir rentabilidad, medir costos, medir márgenes, ¿ya? Medir participación de ventas, es relativamente fácil porque tenemos el sesgo de que esos datos tenemos datos para medir. Tenemos la contabilidad o tenemos datos de ventas. Entonces podemos generar una matriz, un Excel, y tener ciertos indicadores de esa línea. Pero hay indicadores que no son financieros, que no tienen que ver con esa perspectiva, sino que tienen que ver, como les decía, con la perspectiva de clientes, por ejemplo, con el cumplimiento hacia el cliente, con el cumplimiento de ciertos aprendizajes, de habilidades o conocimientos que necesitamos en la organización para cumplir los objetivos. Y eso ya son intangibles, y eso es más difícil de medir. Ahí ya no es llegar y decir, si vendí 2 tarros más significa que lo cumplí. No, ahí voy a tener que sofisticar quizás los procesos para obtener información. Entonces aquí hay 3 pasos que yo recomiendo para poder establecer la medición de aquellos objetivos que no son financieros. Primero preguntar al objetivo qué es lo que quiero conseguir realmente, o sea, qué espero lograr de aquella mejora en conocimiento que yo necesito de las personas. ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero lograr que se atienda mejor al cliente, quiero lograr que se cumplan mejor los plazos, quiero lograr que se ocupen menos recursos en el trabajo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Preguntar qué es lo que estoy buscando con aquel intangible que estoy desarrollando. Segundo, ¿cómo me voy a dar cuenta de que he logrado eso? ¿Qué voy a apreciar como resultado de aquella mejora? Y aquella mejora es la que tengo que ir a medir. Que el indicador vaya a medir el último, el fin último, que es cómo me doy cuenta de lo que quiero conseguir. ¿Ya? Entonces, ahí el indicador tiene que ir a medir, no sé, la repetición de compra del cliente. Si estoy apuntando hacia la mejora en la atención, bueno, tendré que medir al final de cuentas, si yo mejoro la atención, lo que va a ocurrir es que el cliente va a volver. Si el cliente vuelve, va a aumentar la repetición de compra. Si aumenta la repetición de compra, bueno, es un dato que puedo obtener y que puedo medir. Y de alguna forma estoy viendo ahí el resultado de haber desarrollado el intangible de mejora de la atención. Eso es lo que tengo que buscar, ¿ya? Ahí doy unos ejemplos, por ejemplo, si quiero desarrollar capacidad de innovación en productos como un objetivo intangible, ¿qué es lo que quiero conseguir realmente? Bueno, crear y lanzar nuevos productos al mercado. Si no, ¿para qué voy a tener capacidad de innovación? Bueno, ¿y cómo me voy a dar cuenta de que lo consigo? Cuando voy a obtener las patentes para esos productos, ¿cierto? O cuando esos productos salgan a la venta. ¿Y qué indicador puede ayudarme a medir aquello? Bueno, las patentes nuevas que obtenga sobre el total de patentes, o bien la venta de los productos nuevos sobre el total de la venta de los productos, o bien el lanzamiento de productos nuevos sobre el total de prototipos que alguna vez imaginé que iba a producir. O sea, puedo generar diferentes indicadores midiendo el resultado final de productos nuevos de aquel objetivo que originalmente era mejorar las capacidades de innovación de las personas que trabajan. Lo mismo con el intangible, que era una cultura de eficiencia. ¿Qué quiero hacer con una cultura de eficiencia? Quiero
mejorar la productividad del negocio. ¿Qué implica mejorar la productividad? Que bueno, que disminuye el uso de algún recurso o aumenta la producción con los mismos recursos utilizados. Y ahí puedo medir las mermas, por ejemplo, contra el costo de venta para ver cuánto representan las mermas, aquellos productos que se merman, que no pueden ser vendidos en función del costo de los productos vendidos, o bien cuántos insumos estoy usando en función de los productos que estoy produciendo, o sea, insumos versus producción. ¿Ya? Entonces siempre de un objetivo intangible como mejorar la cultura de eficiencia, puedo terminar midiendo algunos elementos cuantitativos relacionados con aquel intangible, siguiendo estas 3 preguntas que yo les planteo acá. Y se las dejo como algo que pueden usar ustedes en sus negocios para desarrollar cierto objetivo intangible y ver qué resultados esperan obtener de la mano de esos objetivos. Bueno, ahora vamos a ver algunos tipos de indicadores de gestión. Hay una clasificación ya de estos indicadores. Bueno, podemos distinguir 5 tipos. Los primeros son indicadores referenciales, los segundos son de actividad, después indicadores de proyectos, indicadores de riesgo, y por último los indicadores de gestión o de desempeño, que son los KPI. Vamos a ver qué son los indicadores referenciales. Generalmente estos son datos que yo necesito del contexto, ya sea interno del negocio o externo. Por ejemplo, si es de naturaleza externa, pueden ser una tasa de desempleo, la tasa de interés del Banco Central, cuál va a ser el crecimiento para este año del Producto Interno Bruto, un porcentaje de la población que tiene más de 60 años, si es que mi negocio tiene en foco un nicho en aquella población, cuál la cantidad de hijos por familia, etcétera. O sea, son datos que me sirven para a lo mejor ir viendo el mercado o el nicho de mercado en el cual yo estoy. Y si son de naturaleza interna, pueden ser, bueno, porcentaje de clientes que son a veces uno, que compran el producto, número de clientes que pagan con recompra o que pagan con cuenta RUT, por ejemplo. Clientes que compran al menos una vez al mes versus clientes que compran más de una vez. O sea, datos que puedo obtener de la gestión del negocio. Pero son datos, son indicadores referenciales que me entregan una referencia para conducirme en la gestión. Generalmente estos indicadores no tienen meta, son solo un dato que yo necesito para ver, para meter ahí en la sopa, ¿cierto? Y saber más o menos cómo poder conducir la organización. Son útiles para construir planes, para planificar, para evaluar proyectos, ¿cierto? Para tomar decisiones. Luego tenemos los indicadores de actividad. Voy a ver el chat, que parece que tengo otra pregunta. Ah, ya, están indicando ahí la forma de registrarse para que puedan colocar la evaluación y llenar la planilla correspondiente. Bueno, los indicadores de actividad tienen que ver con ejecución de tareas dentro de la organización. Tareas que pueden ser rutinarias normalmente. No necesariamente siempre rutinarias, pero tareas que se tengan que realizar, actividades que se realicen. Por ejemplo, visitas de clientes, cuánta harina se está procesando para hacer el pan diariamente, cantidad de pedidos colocados en el día, número de tickets cortados en caja. Los tickets son las boletas, número de fiscalizaciones realizadas si es que una empresa de auditoría, etc. O sea, actividades que realiza el negocio. Pueden o no pueden tener una meta, porque son indicadores de actividad que me entregan información respecto de ciertos procesos que yo estoy realizando en la organización. Cuando les coloco una meta, generalmente estos indicadores de actividad también pueden ser llamados KPI o Key Performance. ¿Ya? Si no tienen metas, simplemente son datos que me sirven para evaluar mis costos, para evaluar mis presupuestos. Generalmente son datos periódicos, uno va evaluando periódicamente, mes a mes, semana a semana, cierta ejecución de actividades o de tareas que son necesarias para cumplir con la organización. Y me sirven básicamente para planificar las capacidades. Los indicadores de proyecto ya tienen que ver con determinados
con la ejecución de determinadas actividades especiales, que llamamos proyectos, ¿ya? Que generalmente tienen que ver con plazos, qué plazos tengo que cumplir, con hitos de fechas. Generalmente ahí se ocupa carta Gantt para ir evaluando el cumplimiento de fechas. Típico de una constructora, por ejemplo, que tiene que cumplir con plazo de la ejecución de las obras, va a tener que llevar indicadores de proyecto. La fecha real versus la fecha planificada. También puedo evaluar el costo de ese proyecto. Cuántos cantidad de recursos, de insumos estoy consumiendo o cuánto de esos insumos valorizados a precio estoy utilizando las actividades de ese proyecto. También puedo evaluar el éxito, si es que se está cumpliendo el objetivo final que se había planteado con ese proyecto, u otras variables que pueden estar asociadas. Entonces, si tenemos proyectos, como por ejemplo ahora muchas empresas están desarrollando la boleta electrónica, porque tienen que empezar a vender, originalmente era desde el 1 de septiembre, pero se corrió y ahora va a ser del 1 de enero. Y eso era un proyecto, empresas por ejemplo en las cuales yo tengo trabajo, llevábamos 4 meses trabajando un proyecto de boleta electrónica que ahora sufrió esta modificación de plazo y nos va a permitir tener un poco más de tiempo para poder llevar adelante ese proceso. Y ahí teníamos indicadores a través de una carta Gantt, donde íbamos evaluando si es que cómo iba el nivel de avance, estableciendo ciertos hitos, ¿ya? Entonces, todo indicador que mida actividades especiales o de proyecto van a ser indicadores de proyecto. Y no van a ser KPI en la medida que no tengan que ver con objetivos estratégicos del negocio. Van a ser simplemente indicadores para evaluar el cumplimiento de las fases de un proyecto. Después tenemos los indicadores de riesgo, o KRI o Key Risk Indicator. Los indicadores de riesgo generalmente están asociados a alguna matriz de riesgo. Las matrices de riesgo en el fondo van comparando frecuencia, impacto, materialidad, exposición del riesgo del negocio, ¿ya? En el caso de la frecuencia, tiene que ver con las veces que ocurre algo. O sea, las veces, por ejemplo, cuántas veces me roban el negocio, cuántas veces se pierde plata en la caja, ¿ya? Entonces, la frecuencia es las veces que ocurre, cuántas veces se repite determinado fenómeno. El impacto, bueno, cuánto estoy perdiendo en términos monetarios o de recursos cada vez que ocurre este fenómeno. Entonces, eso me entrega de alguna forma una valorización del hecho. Y luego la materialidad, que tiene que ver con, bueno, la multiplicación de frecuencia por impacto. O sea, cuántas veces ocurre y cuánto me cuesta cada vez que ocurre. Si eso lo multiplico, puedo saber cuánto es la materialidad de un riesgo. O sea, si me están robando 10 veces al mes y cada vez que me roban 50 millones, bueno, estoy perdiendo en un mes 500 millones de pesos. Y esa va a ser la materialidad. Entonces, puedo tener indicadores que miran la frecuencia, las veces que ocurre, un hecho que me afecta, el impacto, qué daño me causa cada vez que ocurre, la materialidad, va a ser la multiplicación de frecuencia por impacto para saber el peso de este riesgo. Y la exposición tiene que ver con la diferencia entre la materialidad y las mitigaciones que yo pueda establecer. Si es que yo tengo seguros, va a ser la materialidad menos los seguros y eso me va a dar el nivel de exposición. O sea, cuánto es lo que puedo perder realmente si ocurren determinados sucesos, ¿ya? Entonces, estos indicadores de riesgo generalmente tienen una meta, ¿ya? Porque se busca cumplir ciertas expectativas, ¿ya? Para llevar controlado el riesgo del negocio. Y luego llegamos a los indicadores clave de desempeño, que son los Key Performance Indicators, los KPI. Y los KPI, como su nombre lo indica, en el fondo son aquellos indicadores importantes para el negocio, porque permiten medir el logro de los objetivos. Aquello que es importante y que le interesa a la empresa. Y eso lo tienen que definir ustedes. ¿Qué es importante para el negocio que ustedes tienen? ¿Dónde está lo clave? En el cumplimiento de la propuesta de valor de cada uno de sus atributos, en el cumplimiento de ciertos niveles de rentabilidad, de ventas, de penetración de mercado, de niveles de margen. ¿Dónde está lo clave, lo relevante? ¿Cuál es el objetivo que quieren conseguir? Ya, aquellos indicadores que miden esos objetivos son los indicadores clave de desempeño, los KPI. ¿Ya?
Aquí, estos indicadores 100% dependen de la estrategia del negocio, 100% dependen de cómo el negocio sale a jugar el partido, de cómo ustedes salen a jugar el partido a la cancha. ¿Ya? Siempre debe haber al menos un KPI por objetivo. Al menos uno, puede haber más de uno, pero lo recomendable es que haya uno que sea lo más preciso posible. Y siempre deben tener una meta. Siempre debe usted plantearse una meta para que el objetivo le entregue un valor que pueda ser referenciado en función de esa meta para saber qué tan bien o qué tan mal lo estoy realizando. ¿Ya? En definitiva, apuntan a los resultados que le interesan a la empresa. Haciendo un resumen, los referenciales, ahí tiene una tablita, ¿cierto? Con un resumen, que los indicadores referenciales tienen que ver más bien con el contexto y son datos, y nunca tienen meta. Los de actividad me sirven para evaluar cómo está funcionando mi negocio, y pueden tener o no metas. Los de proyectos sirven para evaluar iniciativas estratégicas o actividades especiales o planes de acción que se llevan a cabo en la empresa para determinadas cosas y para evaluar si es que se están cumpliendo. Y generalmente tienen una meta. Los de riesgo tienen que ver con aquellos riesgos del negocio que me afectan, ¿cierto? Para poder tomar medidas correctivas, y también llevan metas. Y los objetivos KPI son aquellos que tienen que ver con objetivos del negocio y que me sirven para evaluar el desempeño. ¿Ya? Entonces, de repente no nos confundamos, lo importante siempre va a estar en los KPI. Ahí va a estar lo más relevante de los indicadores que un negocio tenga. Si lo miramos en términos de un proceso y cómo estos indicadores se relacionan unos con otros, vamos a ver que los indicadores de referencia, los indicadores de actividad, los indicadores de proyecto, están antes que los KPI. Los KPI van a ser resultados, van a entregarnos resultados. Todo lo anterior va a ocurrir antes. Y los indicadores de riesgo va a ser algo que va a estar midiendo todo, porque el riesgo puede ocurrir a la entrada del proceso, durante el proceso de desarrollo, durante los proyectos, y también puede impactar en los resultados. O sea, los de riesgo pueden estar mirando, van a mirar en definitiva todo el proceso de gestión. Ahí tenemos un ejemplo de un tablero, de un pequeño tablero que uno puede establecer en una organización. Por eso lo coloco acá, porque es algo que ustedes pueden fácilmente hacer: establecer 3 objetivos estratégicos relevantes, establecer 3 indicadores, qué frecuencia le van a hacer de medición y qué metas. Por ejemplo, el primero dice reducir los tiempos de aprobación de crédito. Si es que usted tiene una empresa que entrega crédito a los clientes, ¿qué indicador va a medir eso? Un indicador que diga el porcentaje de créditos solicitados que fueron aprobados en los plazos establecidos. ¿Con qué frecuencia voy a medir? Frecuencia trimestral, puede ser mensual, dependiendo del tipo de negocio. ¿Y qué meta voy a colocar? 95%. O sea, quiero que el 95% de los créditos solicitados hayan sido aprobados en los plazos establecidos. Que solo un 5% no haya cumplido con los plazos. Otro objetivo puede ser incrementar las colocaciones de crédito. No solamente medir los tiempos de aprobación, sino que incrementar las colocaciones, o sea, cuántos créditos estoy entregando a un determinado segmento, en este caso el segmento A. El indicador va a ser el monto en pesos de los créditos colocados en el segmento A. O sea, cuánto dinero le estoy entregando al segmento A. Y eso lo voy a medir mensualmente y voy a tener una meta de 500 millones. O sea que quiero llegar a 500 millones de pesos que le estoy entregando al segmento A. Como tercer objetivo, mejorar la satisfacción laboral en la empresa. ¿Qué voy a medir ahí? El porcentaje de trabajadores que responde a sentirse muy satisfecho con las labores que realiza la empresa dentro del total de trabajadores. Y eso lo voy a medir semestralmente, voy a hacer una medición un poco más larga porque a lo mejor es más costoso realizar este tipo de medición, y voy a colocar una meta en un 85%. O sea, quiero que el 85% de los trabajadores se sientan satisfechos con las labores que realizan en la empresa. De ahí hacia arriba lo voy a considerar bueno. Entonces uno puede tener fácilmente un pequeño tablero con 3, 4, 5, 10 objetivos y fijar indicadores, frecuencias y metas que me ayuden a ver si es que, cómo estoy avanzando en el negocio. Ahí cada cual tiene que ver, tiene que evaluar qué es lo que le interesa medir. ¿Ya? No se olviden que aquello que mido va a condicionar el comportamiento de las personas que van a ser medidas por aquellos indicadores.
Por último, vamos a hablar de las definiciones de metas. Aquí 5 tips importantes para definir las metas. Las metas de un indicador, como les dije al principio, tienen que ser desafiantes, ¿ya? Pero realistas, desafiantes pero realistas. O sea, tienen que implicar un esfuerzo para las personas, ¿ya? Pero las personas tienen que percibir que lo pueden alcanzar. Esa es la única forma de lograr una motivación real. Segundo, deben corresponder a valores fijos, ojalá no variables, sino con un valor fijo, 500 millones, 100 millones, 5%, 4%, si quiero aumentar las ventas en un 3%, la meta es superior a 3%, superior a 5%, superior a 1 millón de pesos en venta. O sea, siempre un número fijo que sea fácil de recordar para que esté en la mente de las personas y por lo tanto la meta pueda fácilmente ser llevada adelante, llevada a cabo. Deben ir acompañados de una fecha de cumplimiento, eso es relevante para poner ahí cuándo yo espero conseguir la meta. ¿En un mes? ¿2 meses? ¿En un año? ¿En 2 años? O sea, siempre una meta tiene que ir acompañada de un plazo. Ya debe poder expresarse en diferentes horizontes de tiempo, o sea, la meta para poder irla evaluando. O sea, puedo yo fijar una meta a un año para cumplirla, pero puedo a lo mejor establecer mediciones parciales cada mes o cada bimestre, de tal forma de poder evaluar cómo voy avanzando. Y deben definirse criterios utilizando un criterio de comparación, desempeños pasados, desempeños de competidores, desempeño de organizaciones de clase mundial. O sea, tengo que establecer, como les decía, algún estándar de referencia para poder ver contra qué voy a comparar la meta que estoy planteando. Aquí dice Marcela Benavente pregunta, ¿esa meta la propongo yo de acuerdo a mis propios objetivos? Claro, la meta tiene que, como les decía, al contexto que usted desee, ¿ya? Y ahí tiene que ver si se está comparando con su propia historia pasada, si se está comparando con sus competidores o se está comparando con el mejor de los oferentes que existen en el mercado. Así lo tiene que hacer. Ya. Ahí les voy a pedir ahora que todos puedan ingresar al link que se colocó en el chat para que puedan hacer la evaluación de las charlas. Si tienen preguntas, igual lo pueden hacer. ¿Ya? Pero como les decía, traten de tener a lo menos, partir por tener unos 3 objetivos claramente definidos y poder conseguir indicadores que midan aquellos objetivos. Siempre les voy a recomendar que midan, que partan con objetivos que tengan que ver a lo mejor con uno naturaleza financiera, otro que tenga que ver con cumplimiento al cliente para evaluar la experiencia del cliente respecto a los servicios o productos que yo entrego, y otro que tenga que ver con la satisfacción de los trabajadores. Si yo mido esas 3 cosas, voy a tener un buen espectro de medición para saber mi desempeño, por lo menos de una forma básica. Después ya puedo ir incrementando los objetivos y incrementando los indicadores, pero a lo menos tener esos. Ya voy a dar unos minutos, 2 minutos para que puedan completar la encuesta y luego hacemos el cierre si que tienen alguna pregunta.
¿Qué bibliografía recomienda? Bueno, como bibliografía, hay un libro, que pasa que hay pocos libros buenos de indicadores. Voy a ver si tengo uno aquí, a ver si se lo puedo mostrar en la pantalla. Sí, lo tenía acá. Como lo mejor que hay. Sí, que justo no lo tengo acá, lo tengo en la oficina de la universidad. Justo no lo tengo acá. Justo no lo tengo acá. Ah, aquí lo tengo. Ya, si me preguntan, voy a mostrarlo en la pantalla. Tengo un libro de indicadores de gestión, un enfoque práctico, de José Antonio Villagra Villanueva. Lo voy a mostrar. Este libro es bueno porque es práctico, en términos de ayudar a construir indicadores, dar los ejemplos, cómo se tienen que redactar los objetivos y cómo se tienen que plantear los indicadores para la medición. Ahí pueden verlo. Este yo diría que uno de los mejores libros que yo he visto, porque es práctico, digamos, en términos de cómo construir buenos indicadores. Sí, el curso es Herramientas de Control de Gestión. Sí, ese es el nombre del evento. No sé si tienen alguna consulta, alguna otras preguntas. El nombre del libro es Indicadores de Gestión, un enfoque práctico de José Antonio Villagra Villanueva. Ese es el libro, lo voy a escribir ahí. Se llama Indicadores de Gestión, un enfoque práctico. Autor José Villagra Villanueva. Ahí lo dejé. No sé si hay más consultas. No sé si Julio me puede indicar algo. Bueno, lo importante como les decía, los indicadores es que sean simples, que no tengan muchos, pero que tengan algunos que les permitan poner foco. Eso es muy relevante porque ayudan a poner un foco en lo que quiero conseguir. Y eso es sumamente importante en las organizaciones, porque las personas a veces necesitan tener claridad de las cosas que quieren conseguir, de los objetivos que están buscando. Y eso es muy importante. Alejandro, en cuanto a la lista ya estamos ok. Así que... Ok, ya, perfecto. Okay. Ya, bueno, ya llevamos casi 1 hora 10. No sé si tiene alguna otra consulta, si no lo dejaríamos hasta acá. Y bueno, cualquier consulta que tengan, igual después la pueden hacer llegar y uno siempre tiene disposición para contestar. ¿Ya? Gracias a ustedes, entonces, gracias por haber participado. Un gusto estar aquí trabajando con el centro de negocios.
¿Ya? Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Vale. Gracias. Que esté muy bien. Espero